de tenerlos a ustedes con nosotros en vivo con Cristo. De ahora en adelante vamos a ser dinámicos con todas las enseñanzas. Y esta enseñanza en especial tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Así que los invitamos a que no se lo pierdan. Damos un saludo a todos y a cada uno de los que nos están observando. Gracias primeramente a Dios por hallar gracia delante de ustedes y de su santa presencia. Y también un bello saludo para todos nuestros estudiantes de los seminarios bíblicos, que ya entre todos los pastores hemos llegado, ya casi llegamos a los 5.000 estudiantes, ¿cierto? Sí, ¿cierto? ya, Y los países. Denle un saludo a los países en los cuales estamos. Bendecimos a todos nuestros amados hermanos en las diferentes partes, de diferentes naciones que han podido estar con nosotros a través de los estudios. Hemos estado dando una enseñanza a través de WhatsApp y hemos alcanzado a personas de aproximadamente 21 países. Amén, gloria a Dios. Entonces le damos la gloria porque sé que muchos de estos hermanos a veces están allí pendientes, están conectados en algunos países como en Perú, Amén. Colombia, Chile, Argentina. Les saludamos a todos en España. Tenemos también Puerto Rico, República Dominicana, hermanos de Estados Unidos, hermanos de Panamá, de Guatemala, Bolivia. Un saludo a los hermanos del Ministerio Carcelario de Bolivia. Amén, así es. Es una gloria para el Señor, hermano, poder transmitir a todas estas personas, hermano, incluso de Brasil. Hermanos que están pendientes y que les gusta escudriñar y estudiar la palabra, hermano. Y qué hermoso, pastor, que por primera vez nos están viendo. Amén, gloria a Dios. Por primera vez. Bueno, ahora sí, incline su rostro, vamos a empezar y que sea el Espíritu Santo iluminándonos para poder enseñar esta preciosa palabra. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, honramos tu nombre y lo exaltamos por siempre y para siempre. Usted es sobre todos nosotros, Padre mío. Gracias, te damos gracias y venimos delante de tu trono en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Israel. Te pedimos, mi Señor, que tomes el dominio y el control, Señor, de todo este estudio, porque sabemos que toda la gloria y la honra es tuya. Señor Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos ilumines, ayúdanos, habla lo que tú quieres a tu pueblo, porque dispuestos estamos. Señor, prepara los corazones para que pueda llegar la palabra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, mi Cristo. Agradecidos estamos, Señor, con usted y que sea de bendición para todo aquel que nos pueda observar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero también presentarles que en esta tarde me están acompañando mis dos hijos espirituales, los pastores Gerley, un saludo que ya habló, claro. Bendiciones. Y mi amada princesa, la pastora Evelyn. Dios les bendiga. Y que estamos unidos en el espíritu para poder enseñar. Dura tarea nos ha tocado a nosotros con el tema del arrebatamiento. Entonces quiero decirle que este es un estudio bíblico, por tanto no correremos, no iremos como que soplaremos y hacemos con ella. Quiero ser concisa conforme a lo que es la palabra y cada uno tendrá una intervención para poder enseñar. Quiero que me acompañen al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Así que le aconsejo que de ahora en adelante un lápiz, un papel, porque no solamente es lo que nosotros les vamos a decir, usted debe investigar. ¿Qué debe investigar? Escudriñar para saber más sobre el tema o para saber si es de Dios o no es de Dios. Eso es lo importante. Y cuando usted tenga una enseñanza, no sea como los polluelos que comen con los ojos cerrados. No podemos ya hacer a estas alturas de eso, sino que debemos investigar, escudriñar la palabra y en ella hallaremos vida. Amén. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, leo reverenciando la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este texto indica la importancia de la interpretación correcta. Escúchenme, mi hermano, por favor.
Es importante una interpretación correcta. No podemos dar interpretaciones personales a la Biblia, porque la Biblia tiene un autor y el autor es el Espíritu Santo. Y bajo esa línea es que nosotros debemos de estudiar, de aprender y de enseñar la palabra. Ninguno de nosotros tiene autoridad para darle autoría personal a lo que el Espíritu Santo nos enseñó. Yo creo que estamos claros. Y Nehemías es uno de los ejemplos bíblicos que está. Recordemos algo, quiero enseñarles algo, de todo le queda a usted esto. El apóstol Pablo nos enseña que hay dos formas de discernir, dos formas de discernir si lo que nosotros estamos hablando o lo que nos hablan es de Dios o no es de Dios. Y una es por el Espíritu. Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, amén. Una es por el Espíritu. O sea, a través del Espíritu Santo, Él nos colma de sus dones y a través de los dones nosotros podemos discernir si algo es de Dios o no es de Dios. Nosotros todo lo que es neumatología, que es la persona del Espíritu Santo, nosotros muchos temas hoy no vamos a hacer solo el enlace, pero cada uno de ellos los vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, estamos tocando referente a los dones espirituales y esa materia pertenece a neumatología, la persona del Espíritu Santo, que ya la daremos. Pero ahora yo quiero en este momento aplicarle y decirte que las dos formas, una es a través de los dones espirituales, la palabra de ciencia, que eso pertenece a los dones de revelación, palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus y el don de visiones. Ojo, porque poca gente toca este don. Y es muy importante. El don de visiones, y uno a veces dice, no, tuve una visión, pero usted no sabe si la visión fue espiritual, en trance o abierta. Y Pablo nos habla referente de esas visiones. También los dones de poder, que son fe, milagros, sanidades, eso usted ya lo sabe, algunos, otros lo están aprendiendo. Los dones de expresión oral, la profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Y el segundo punto es a través del conocimiento. Ojo. El primero le enseñé que usted puede discernir si es de Dios, lo que viene es de Dios o no, a través de los dones espirituales, donde el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, llega a nuestra alma y podemos ver mucho más de lo que está físico. Amén. A través de los dones espirituales. Pero lo segundo es a través del conocimiento. Por eso lo va a llevar a Juan capítulo 3, versículo 11. Estamos viendo el segundo punto, que es a través del conocimiento. Dice, no, pero la pastora iba a hablar del arrebatamiento. Es que no podemos llegar al arrebatamiento si usted no entiende primero los pasos que hay que seguir. Si usted empieza a entender desde ahora, cuando nosotros empecemos a desarrollar el tema, usted va a quedar bien. ¿Cierto, pastor? Así es. Es importante tener claro que los dos puntos que está hablando la pastora sobre el discernimiento que como creyentes debemos de tener en cuanto a la palabra. Primero por los dones y segundo, lo que está comentando ya ahorita, por el conocimiento. Ya. Juan capítulo 3, versículo 11 dice la palabra de Dios. De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ojo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, mientras estuvo en la tierra, le dejó muy bien dicho, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos. Tú no puedes hablar de lo que no sabes. Si alguien te dice, ay, voy a caminar, ¿cómo será caminar en la luna? Yo no te puedo contestar eso porque yo no lo he hecho, no sé. Pero si tú entras y empiezas a abrir las escrituras, a escudriñar las escrituras, entonces vas a hablar de lo que tú ya sabes. Y dice también, de lo que hemos visto, testificamos. Tú no puedes testificar de algo que tú no hayas visto. Por eso, la primera forma de discernir es a través de los dones espirituales y la segunda es a través del conocimiento. Ahora, esto unido, mi hermano, quiero enseñarle, esto unido
nos ayuda a que necesitamos herramientas. En Marte, no aquí en la Tierra, hubo un tiempo en que decían, no, es que nosotros no necesitamos estudiar, nosotros no necesitamos nada de eso. Por eso se cometieron los más grandes errores que han ido de generación en generación en generación. ¿Por qué? Porque no hubo una buena lección, no hubo un buen adiestramiento. Lo que yo oía, eso predicaba. Y lo digo por experiencia, ahorita más rato usted la puede ver. ¿Qué herramientas, pastora, podemos usar? La hermenéutica sagrada, escriba, la exégesis, métodos de interpretación, principios de interpretación y muchas más. Es más, si en los errores más garrafales que nosotros hemos tenido es porque no nos damos cuenta que la Biblia que nosotros tenemos es transliterada, ¿sí o no? Y una cosa importante, pastora, es que para predicar la palabra y enseñar la palabra no podemos hacerlo de cualquier manera, hay que prepararnos. Si un médico se prepara para hacer una cirugía a corazón abierto, no se lo podemos entregar a un enfermero que tiene otro tipo de capacitación. El enfermero no va a poder, o la enfermera no va a poder hacer una cirugía de corazón abierto si no tiene el conocimiento que tiene el cirujano. Y así mismo es la palabra del Señor. Hay que escudriñarla, estudiarla, investigarla, prepararse para predicarla conforme el Espíritu Santo dejó revelado y conforme el Espíritu Santo ilumina para que se enseñe a la humanidad, a las personas. Entonces por eso a veces se caen en muchos errores o personas que no tienen conocimiento y predican cosas que no van al tema. Exactamente, necesitamos las herramientas. Quiero decirle que aún este tema del arrebatamiento en los años, lo que fue 60, 70, hubo un encontrón bien fuerte porque nuestros padres en la fe para ese tiempo, hombres y mujeres de Dios usados con unción para poder defender esta doctrina del arrebatamiento, usaron textos que no tenían nada que ver. Usaron textos que cuando los observaron y los pasaron a través de la palabra, fue descalificada. Por eso ahora nosotros vemos que hay muchas iglesias, muchas escuelas de las cuales nosotros vamos a hablar. Igual la intención del corazón de ellos era bueno, era bueno, enseñar claro, la palabra, era llevar el mensaje de Cristo, y muchas personas fueron salvas y muchas conocieron a través de lo que ellos predicaron a Cristo. Pero sí se hubieron errores en cuanto a las escrituras. Amén. Y a la interpretación de la escritura. Por eso ahora nosotros tenemos ese gran problema de que oímos cosas porque otros, y lo más tremendo es que se defiende lo que se aprendió de otras personas. Ahora miremos las pautas, las recomendaciones para estudiar la palabra. Recordemos que esto es un estudio bíblico, por eso voy punto por punto. Las pautas que nosotros como cuerpo pastoral y como todos los que estamos dentro de la misión Tabernáculo de Shalom y que hemos pasado por este proceso, la primera pauta es desaprender para aprender. Dígale al que está al lado, desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Esto me costó mucho. Yo lo estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que para poder aprender me tocó desaprender. Quiero abrir un paréntesis, estamos en el estudio, estamos en casa, por eso quiero hablar con ustedes. Hace más o menos 5 o 6 años atrás, yo estaba detrás de la universidad para que me aceptaran. Quería estudiar lo que era doctorado en letras sagradas y me gasté 2 años, mi hermano, escuche esto. 2 años para la solicitud y nada, nadie me decía nada. Pero llegó el día, y lo recuerdo muy bien, que fue un 28 de febrero, nunca olvidé esa fecha porque es mi cumpleaños, 28 de febrero. Hace 5 o 6 años, 28 de febrero, recibí un mensaje donde decía: señora Maribel Cortés, está usted egresada a esta universidad y le damos la bienvenida. A mi hermano, yo saltaba, gritaba porque sabía que era de parte de Dios y estaba dichosa. Dios mío, solo Dios pudo haber hecho ese milagro.
Pero empecé a estudiar, escuchen lo que vamos a decir, empecé a estudiar y a escudriñar conforme a lo que ellos me enseñaban y fue durísimo, fue un choque. ¿Por qué el choque? Porque yo traía otros conocimientos y ahora esos conocimientos me los pasaron a través de la palabra y no sabía qué hacer. Incluso una vez en todos los pastores intenté dar la primera vez y choqué porque no entendieron y el Señor me dijo, espera, todavía no es el tiempo. Un año después empecé con ellos lo que yo estaba aprendiendo y empezaron a entender. ¿Y sabes dónde fue lo más difícil? A usted, querido pastor, a usted, líder, lo más difícil era desaprenderle a ellos lo que yo misma había sembrado y que había sido incorrecto. Y cuando llegaron a ellos, no sé si a usted le pasó, pastor, duro desaprender. Sí, incluso yo no le tragaba así mucho entero, como dice ella. Yo le decía, pero explíqueme por qué aquí, si aquí dice la palabra esto y esto, ¿usted por qué me está diciendo aquello? Y hasta que yo no estudiaba y escudriñaba y ya realmente empecé a entender, fue donde vino la iluminación. Se quita una venda, hermano. Hay una venda que se nos quita cuando empezamos a estudiar. Porque es que no es lo mismo leer la palabra que escudriñarla, no es lo mismo. Profundizar en la palabra, nos vamos a encontrar con grandes misterios y maravillosos misterios y enseñanzas de parte de Dios. Usted, hermana, querida pastora, mi hija amada, ¿duro desaprender? Durísimo, durísimo porque uno viene ya con una base donde uno piensa que es así tal cual y cuando en realidad te lleva a escudriñar, porque una cosa es leer, el problema que tenemos la gran mayoría es que leemos Biblia pero no estamos escudriñando las Sagradas Escrituras y hay una gran diferencia entre leer y escudriñar. Y el Señor nos manda no a leer las Escrituras, nos manda es a escudriñar las Escrituras, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú y yo empezamos a escudriñar las Escrituras, el Señor empieza a correr el velo y nos damos cuenta que estábamos creyendo cosas que en realidad no eran así. Por eso le invitamos a que no se mueva. Si usted escucha algo que quizás no es lo que a usted le han enseñado o lo que usted ha defendido o lo que usted ha predicado, le invitamos a que antes de juzgar o antes de dejarnos mensajes extraños en estas redes sociales, le invitamos a que se tome el tiempo de hacer el estudio con nosotros y si quiere hacer un aporte, si es destructivo, preferimos que nos los escriba por interno. Pero entonces para que sea edificado tanto usted como todo el pueblo de Cristo. Amén, así es. Así es. Porque es que hay unos que son guerrilleros espirituales. Sí. El Marte. Eso, o sea, yo conocía otro tipo de guerrilla como colombiana, pero oiga, hay unos guerrilleros espirituales que, mejor dicho, o sea, no ven la forma de ver quién publica algo, no para edificar, sino para destruir. Bueno, pero como nosotros aquí todo bien, todo bien. La segunda es investigar y escudriñar, por lo que estaban diciendo los pastores. Por favor, no comamos, como dije ahora, como los pichoncitos, como los pajaritos que no abren los ojos y lo que llegue la mamá, abren el pico y eso comen. No. Si nosotros que le estamos enseñando, le estamos diciendo, sigue escudriñando, tienes que seguir buscando, no te cierres. Hay a dos clases de personas que el Espíritu Santo les enseña. Escucha, a dos clases de personas que les enseña. Uno, a los que no saben pero quieren aprender y a los que saben y quieren seguir aprendiendo. ¿Me entendió o no me entendió? Entonces, ¿en qué bando está usted? Una persona se vuelve inministrable cuando ni siquiera quiere escuchar nada más. Esto es mi ley, esto es mi ley, esto es mi ley y no más. Claro que yo también tengo leyes que son así, pero sé que ya las pasé por la Biblia. Amén. Amén. Y la última, que debe una recomendación, es hacer la transliteración de la palabra. ¿Qué me está diciendo? Lo que le dije ahorita ratico, transliteración de la palabra. Nuestra Reina Valera, nuestras Biblias españolas no son originales. No, transliterar es tomar un idioma que es original y amoldarlo a nuestro idioma para que este pueblo pueda entender. O sea, lo que vivió este pueblo, más o menos lo más pegado a lo real, pero no es original. No es una traducción. Ay, ¿qué está diciendo? Esos pastores que están diciendo.
¿Qué es lo que está diciendo? Sí, nuestra Biblia es transliterada. El original, parte del Antiguo Testamento está en hebreo y también parte del arameo, y el Nuevo Testamento está en griego. exactamente. Es que tenemos que tener en cuenta, pastora, que la Biblia fue escrita en arameo, en hebreo, después al griego, del griego al latín, del latín al español. Entonces mire toda esa traducción que se ha venido, y en ese de traducción en traducción ha habido transliteración, es decir, donde no se ha dado la interpretación correcta o la traducción correcta, sino que se ha transliterado, se ha copiado y pegado, pero sin hacer una correcta traducción. Amén. Por eso cuando se va a estudiar las escrituras, tenemos que investigar, irnos tanto, no solamente leer lo que tenemos al frente, sino irnos a las culturas, al tiempo en el cual se escribieron las cosas para poder entenderlo, porque si lo traemos a este tiempo de nosotros y en los países latinos, entonces no vamos a darle la interpretación correcta a lo que está escrito. Amén, así es. Y ahora un punto que decía la pastora, que me parece muy álgido, muy doloroso, es que uno de los originales se escribió también en el griego koiné, ¿no? Un griego antiguo. Así es. Sí. Y luego fue transliterado al griego, y del griego, como están diciendo nuestros pastores, al latín para que llegara al español. O sea, tengamos bien en cuenta eso para los que leen Biblia y lo que leen aplican. Un ejemplo, demos una pastora, un ejemplo. Cuando dice la palabra que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico Entrar al reino de los cielos. al reino de los cielos. Y siempre entonces uno decía, ay no, que el camello, o sea, créame que cuando era muy reciente en el Señor, yo hasta predicaba de eso. Entonces yo decía, ¿usted imagina semejante animal que es el camello entrar por el ojo de una aguja? Y así yo esa aguja llevaba para poder enseñar. Cuando ya miré la cultura en la que fue escrito, la transliteración, entonces me di cuenta que no era ningún camello, que no era ninguna aguja de coser. ¿Qué significaba? Si era el camello animal, que era que todas las ciudades eran amuralladas y solo tenían una puerta principal, y esa puerta principal la cerraban a las 6 de la tarde porque había mucho pirata, había mucho que venía y saqueaban los pueblos. Entonces ellos cerraban la principal y estaban abiertas las agujas, que eran puertas muy pequeñas donde solamente podía pasar un solo hombre y debía de agacharse y pasar de lado. Esas eran las agujas. Entonces uno, ay, ¿cómo así? No entraba el camello. No entraba el camello por donde fuera. Entonces, y la riqueza, porque en esta palabra para los años 60 fue muy duro, porque los ricos inmediatamente empezaron a entregar todo, a despojarse. No, es que si yo soy rico no entro al reino de los cielos. No estaba hablando de la riqueza que tuviera cada persona, porque para eso el Señor nos bendijo. Nosotros dice que nosotros tenemos el poder de hacer las riquezas. O sea que vamos a decir que no, Dios no se contradice. Era lo rico de su corazón, porque donde estaba su tesoro, su corazón, ahí estaba su tesoro. Estaba hablando, era la intención del corazón de las personas. Pero sigamos porque no nos vamos a terminar. En este estudio vamos a tocar las 3 posiciones más fuertes referente al arrebatamiento. O sea, las 3 escuelas que defienden el arrebatamiento, cada una de ellas, porque sería muy injusto que nosotros solo habláramos de la posición que nosotros tenemos, ¿sí o no? Claro. O sea, es falta de ética que yo dijera, no, el arrebatamiento es esto y coma. No. Perdón, pastor, ahora otra cosa, para nosotros poder aprender, tenemos que mirar todas las posiciones y todo lo que dice Julano, lo que dice Sultano, y lo que nosotros hemos aprendido. Y tenemos que comparar, hay que conocer el punto de vista de otras personas para poder nosotros, en base a eso mismo, también enseñar la palabra y corregir conforme a lo que hemos aprendido de la interpretación correcta de la palabra. Amén. Entonces, estas 3 escuelas, que son las que más se siguen, dependiendo el arrebatamiento, está que la iglesia se va antes, después, medio, que son la pretribulación, la medotribulación y la postribulación.
Esas son, primero, antes de todo, vamos a darle un esquema, porque hay unas escuelas que dicen, no, es que la iglesia se va antes de la tribulación, gloria a Dios. Amén. Luego dice la otra, no, que en la mitad, en la semana 70, del que habla el profeta Daniel, capítulo 9, versículo del 20 al 27, dice que en el 27 dice que hay 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces que la iglesia en esa semana 70 será el arrebatamiento. Y hay otros que dicen que la iglesia pasa por la tribulación y por la gran tribulación. Entonces, ¿qué versículos tomaron ellos para decir esas y cada una de las teorías que sostienen? Claro que hay otros que dicen, y esa no la voy a estudiar porque pues no viene al caso, que el Señor Jesucristo nunca va a arrebatar la iglesia. Después esa no viene al caso. Exactamente. No tiene fundamento. Está demasiado sin piso, sin plataforma bíblica. Vaya usted buscando ahí en su Biblia o tomando apunte, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Vaya buscándolo para que nosotros podamos iniciar parte del texto. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Esta primera carta a los tesalonicenses, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que escribe el apóstol Pablo, él la escribe con un motivo especial, y era para anunciarles el advenimiento del Señor Jesucristo. Era para decirles, tranquilos, que el Señor ya viene arrebatando su iglesia. Pero también recordemos que el apóstol Pablo a las diferentes iglesias las pastoreaba por cartas. Habían personas que venían y eran delegadas, 2 o 3, llegaban donde él estaba, comentaban la situación que estaban viviendo. Por eso usted ve que las cartas son como respuestas y de lo que ellos estaban viviendo, y en ese momento pues él contestaba, y ahí es donde nacieron las cartas. Y eso que en estos días vimos, 2 cartas perdidas del apóstol Pablo que aparecen dentro de las Sagradas Escrituras, una a la Odisea y una que dice, en la primera carta a los Corintios dice, como les he escrito en la carta anterior. Entonces no había ninguna carta anterior porque fue perdida. Entonces, y si esa era la primera, pues imagínense. Ahora, ¿cuál era el otro punto para que el apóstol Pablo escribiera esto que nosotros les vamos a enseñar? ¿Cuál era? Era que los familiares, cuando perdían sus seres queridos, entraban en un lamento terrible. Era un lamento que dolía, hasta el extremo que algunos empezaban a hacer rituales en los cementerios. Ellos iban, llevaban alimentos para que ellos comieran, velas, se pasaban 2 o 3 días. Y entonces Pablo les dice, no hagan eso. No hagan eso, no estén como si nunca fueran a ver a sus familiares, porque los van a volver a ver. Ahora usted va a entender por qué Pablo les está diciendo eso. Dice, no es agradable a Dios los ritos paganos que ustedes están haciendo. Eso es lo que está aclarando Pablo en esta carta que ahorita vamos a leer. Importante esa situación que Pablo le dice a los tesalonicenses. Ahora muchas personas dirán, no, pero Pablo tan insensible. No, Pablo entendía lo que era perder un ser querido y que vamos a llorar y nos va a doler. Pero lo que él pretendía con la carta era que recordáramos que así como el Señor Jesucristo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos en él si hemos muerto, y nuestros seres queridos nosotros los volveremos a ver. Esa era la esperanza. Por favor, pastor, para que... Amén, bendito sea Dios. Lo que Pablo quería era darle a ellos una esperanza de que tuvieran paz y tranquilidad, porque Dios tenía el control de sus seres queridos al morir. ¿Y cómo lo vamos a aprender ahora? Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 18. Por favor, si usted quiere estudiar y aprender bien, anote, apunte estos versículos. Tal vez no tenga una Biblia en la mano, pero escucha ahorita lo que les vamos a enseñar y usted va a llegar a su casa y lo va a leer y lo va a comprender mucho mejor. Amén. Antes de que empiece, pastor, recordemos que vamos a hacerlo versículo por versículo, ¿no? Yeah. Que vamos a estudiarlo versículo por versículo, para que les vayan quedando muy bien claro, ¿cierto, sierva? Amén, amén. Ya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bendito sea Dios. Es decir, que hay una esperanza para los que duermen, hermano. Hay una esperanza. Nosotros vamos a dormir, pero vamos a resucitar para la venida del Señor. A resucitar primeramente a los que duermen en Cristo Jesús. Amén. Para esto, hermano, yo quiero que analicemos dónde van los muertos. Porque es que a veces la gente tiene esa confusión. A veces sucede que unos dicen que no, que el que se muere ya desaparece y ya no hay más, que ya no hay más vida. Otros dicen que se van al cielo. Pero ¿qué nos enseña a nosotros la Biblia? ¿Están los muertos en el cielo? ¿Están en la tierra? ¿A dónde van? Entonces, para eso, a la luz de la palabra, es necesario que entendamos primero que hay 3 tipos de infierno. Escúcheme. Hay 3 tipos de infierno que la Biblia registra. Una vez prediqué sobre esto y cuando terminé, alguien me llamaba y como que me decía que tenía que revisar la doctrina, porque ¿cómo así que 3 infiernos? ¿Qué está hablando usted, pastor? Pero es que la Biblia, hermano, especifica. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que hablamos ahora, las traducciones. Tenemos que ir al original, a la Biblia, a investigar la traducción correcta de las palabras. En nuestra Biblia encontramos siempre infierno, infierno, infierno para todo. Pero hay 3 tipos de infiernos. Y cada infierno tiene, cada persona, cada ser tiene su lugar en ese infierno. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los 3 infiernos que nos habla la Biblia? ¿De qué infierno nos habla? Nos habla del Hades o Seol. Nos habla del Tártaros. Y nos habla de el Enema o lago de fuego. Amén. Entonces vamos a analizar esto. Vamos a analizar en este momento lo que es el Seol o el Hades, que según la Biblia registra y nos enseña, detalla que hay una distribución entre el Hades y el Seol. Dentro de ese infierno hay 2 compartimentos, hay una división, y el Señor nos lo deja ver en el versículo, en el capítulo de Lucas 16, 19, 31, la historia que muchos han escuchado, que muchos saben, que muchos han visto hasta en películas, el rico y Lázaro. Vamos entonces a analizar aquí el Seol y la parte superior y la parte inferior que se encuentra en él. Lucas 16, 19, 31, voy a leerlo del 19 al 31 porque es necesario que nos quede claro. Amén. Amén. Ponga mucha atención, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo. Perdón. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Escuche esto: al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hasta ahí lo puede dejar, hermano, hasta ahí, para que no nos alarguemos. En esta parábola, que no es tan parábola, porque tengamos en cuenta que una parábola, hermanos, no lleva nombres propios. Y aquí estamos viendo que se utilizan nombres propios para los que estudian lo que tiene que ver con la lectura y todo esto. Es una parábola o es algo real, es un acontecimiento real que el Señor nos permite y nos enseña a través de Lázaro y el rico conocer. Él le está quitando una venda, quitando un velo, y nos permite ver que el infierno se encuentra debajo de esta tierra. Nos permite ver
que hay dos compartimentos. Dice la palabra, si usted continúa leyendo, que el rico estaba abajo, estaba atormentado y deseaba tener un poco de agua, y hablaba con Abraham allá arriba, pero Abraham después le dice que no podían seguir hablando ni podía pasar porque era un compartimento diferente y no había cómo pasar ni de allá para acá ni de aquí para allá. Entonces está mostrando aquí que hay dos partes, pero ¿dónde estaba ese lugar? Estaba en el Seol, estaba en el Hades. Quiere decir que hay una parte donde los muertos van. ¿Qué significa Seol o Hades? Es el lugar donde van los espíritus que duermen. Eso significa Hades o Seol. Entonces nos está mostrando que hay una parte inferior donde van los que mueren en pecado, los que mueren sin Cristo, que mueren sin la salvación, y nos está mostrando una parte superior donde mueren los que mueren en Cristo y le dan un nombre de seno de Abraham. Entonces entendamos que en el seno de Abraham van aquellos que mueren en Cristo, y la parte inferior del Hades o Seol es donde van los que no conocen de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que Pablo le estaba queriendo decir a estas personas que rendían cultos a los muertos y todo eso? Que no se preocuparan, que tranquilos, que había un lugar donde iban a dormir y a descansar, donde iban a ser resucitados. Ahora vamos a analizar esta situación. Vamos a leer la palabra en Efesios 4, 9, 10. Un ejemplo de que sí hay un infierno y que se llama Hades y Seol y que está dentro y debajo de la tierra, porque ustedes dirán, ¿y de dónde sacó el pastor que está debajo de la tierra y que la queda por allá? Dice Efesios 4, 9, 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La Biblia registra, hermano, que Jesús cuando murió fue a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde fue? Al lugar donde van los muertos, los espíritus de los que duermen, a lugares más bajos, y especifica que está aquí, dentro o bajo de la tierra. Entonces, eso es uno de los infiernos. Tenga en cuenta usted, Hades o Seol, es un lugar donde van los muertos, los espíritus. Yo quiero hacer una connotación aquí que va a ser muy duro, desaprender. Y es que hay muchas personas que dicen que en ese momento la gente está, la Biblia localiza al Seol, es en la parte hebrea, y la localiza en el centro de la tierra. La Biblia la localiza. Ahora nuestra hermana Evelyn nos va a dar. Entonces dice, no, que están en un lago y que se están hirviendo y que yo vi visiones. Las visiones pueden ser ciertas. Yo no soy quien para jugar las visiones que Dios da. O en este momento no podría, si no la he escuchado, si es de Dios o no es de Dios, para pasarla por la palabra. Pero quiero que sepa que ahora no hay nadie, escuchen, nadie está en un juego eterno. Nadie. En este momento no. Ay, pastora, pero ¿cómo si los que mueren sin Cristo van para el infierno? La palabra infierno fue lo que dijo el pastor. Lugar donde descansan o donde duermen los espíritus. Lugar de descanso. Eso significa infierno. Para nosotros infierno y nos colocaba los pelos de punta. Ay, va para el infierno. Ay, Señor, reprenda al diablo. No, mi hermano. Es lugar donde todos los espíritus descienden cuando abandonan este cuerpo. El alma y el espíritu desciende al Seol. Ahora, ¿por qué usted dice, pastora, que no están en este momento en el lago de fuego? Yo le digo que no está porque Dios no ha hecho el juicio. Y Dios no es un Dios injusto. Amén. Dios no va a colocar a alguien a llevar candela y a ser juzgado en este tiempo. No ha hecho el juicio del gran trono blanco. O si usted me está diciendo que alguien se está llevando candela en este momento, es porque ya pasó el juicio del gran trono blanco. Y eso es el último. Aquellos que no creen en Cristo, son los que se van a levantar de la parte inferior al gran trono blanco. Entonces entendamos que en este momento el Señor no ha juzgado a nadie, por eso todo el mundo duerme. Todo el mundo que murió está dormido, no es consciente ni del día ni de la noche, así como cuando usted y yo dormimos. Nos acostamos y cuando levantamos los ojos ya es de día, no supimos en qué momento dormimos. Miremos a lo que va a decir la sierva para que usted sepa
la ubicación que estaba diciendo el pastor. Dice, pero ellos, ¿por qué dicen que el infierno está ubicado? Ahí dice la palabra. Amén, amén. Voy a leer un pasaje en el libro de Números, capítulo 16, versículo de 31 al 33. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. ¿A dónde? Al Seol. ¿A dónde? Al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces está clarísimo que el Seol queda en las partes más bajas. Ay, ya va, dale. Sí, entonces es como dicen los siervos, hay que desaprender para poder aprender. Y oramos a Dios para que usted pueda recibir esto en el Espíritu. Dice la palabra que cuando se rebelaron contra Moisés, Dios es el que defiende a sus siervos. Y dice que el mismo Dios hizo que la tierra se abriera y los tragó absolutamente a todos. Y lo más especial es que menciona la palabra que no dice que los mandó al lugar que arde con fuego y azufre. No está hablando de que ya se están quemando. Simplemente dice que se los tragó vivos al Seol y que la tierra los cubrió. Importante eso, para que tengamos claro que todavía no hay nadie quemándose ni en tormento. Y ahorita otra vez, ay pastora, pero es que el pastor leyó que Lázaro estaba ahí, y si seguimos leyendo dice que cuando él estaba, dice, estoy en un lugar de tormento. Hermanos, quiero decirles algo, él no dice todos estamos en un lugar de tormento, no dice aquí veo a todo el mundo. Y ya habían muertos. Ya habían muertos. Lo que pasa es que el Señor está hablando en una parábola real. ¿Cuál es la parábola real? La parábola real es la que lleva nombres. La parábola que es aplicativa es la que no lleva nombres. Entonces, lo que el Señor está diciendo y nos está dando a entender es que Él está abriendo, como dijo el pastor Gerley, una parte para que nosotros entendamos las partes espirituales. Ponga atención. Así es. Que usted entienda espiritualmente qué es lo que le va a pasar al hombre si muere sin Cristo. Ay, pastora, pero es que eso no se ve. Ah, no se ve. Entonces yo quiero colocarle otro ejemplo. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, ¿lo vimos? No, porque era espiritual. ¿Por qué? Porque era espiritual. El día que usted nació de nuevo fue el día que usted recibió a Cristo en su corazón. Y fue espiritual, por tanto no lo vio. Ahora el Señor está hablando cosas espirituales, lo abre y ese fue el ejemplo que encontró. Por eso el rico no era el único que estaba ahí. Yo creo que habían bastantes ahí. Es más, todos estaban. Los que no hacían altares a Dios, los que no estaban en la espera del Mesías estaban ahí. Pero al único que se le dio la facultad de despertarlo, estando solo aquí en la tierra, porque ese no es el lago de fuego. Usted tiene que entender, que ahora el pastor le va a explicar, que el lago de fuego no está hecho. Entonces entendamos que hay mucha gente que me dice, no pastor, es que está usted equivocada porque él dice que estaba en tormento. Lógico, el alma y el espíritu perciben. Ay, pastora, ¿qué es lo que está diciendo? El alma y el espíritu perciben más que este cuerpo físico. Voy a decirles por qué. Cuando a usted le duele la cabeza, se toma un paracetamol, un acetaminofén, lo que usted considere y se calma. Pero cuando tenemos un dolor en el alma por una pérdida amorosa, por una traición, a ver, ¿qué se va a tomar? No, pastora, no me puedo tomar nada. ¿Por qué? Porque es almático y es espiritual. No hay medicamentos. Entonces el alma percibe los dolores. Exactamente. El alma y el espíritu que son unidos perciben los dolores. Por eso cuando Él se levanta no pierde la facultad, porque la gente piensa que Dios nos va a juzgar y nosotros vamos a perder la memoria. No, lo vamos a recordar todo, porque Dios es un Dios justo. Usted no va a ir en blanco como cuando elimina toda la memoria, todo lo que tiene la memoria del celular, y viene el Señor y le dice, vea, usted va a ir para el lago de fuego. Y usted, ¿pero por qué? Porque usted hizo esto, pero yo no me acuerdo. No, Señor.
En ese momento nosotros seremos, cuando estemos con Cristo, en el tribunal de Cristo nos acordaremos de todo. Y cuando esas personas, que Dios las guarde, estén en el lago, en el tribunal, en el trono blanco, van a recordarlo todo. Todo, mi hermano, todo. Entonces espero que esa parte haya quedado un poco clara. Igual en la doctrina de los infiernos, que lo vamos a lo vamos a sacar como un tema solito que ya está y lo vamos a explicar. Sigamos con el segundo. Eso quería decir que lo que le estoy hablando ahorita de los 3 infiernos no es la enseñanza total. Hay una enseñanza específica de los 3 infiernos que la estaremos dando más adelante a medida que vamos dando las enseñanzas. Terminemos esta del arrebatamiento, seguiremos con otra. El tribunal de Cristo es otra enseñanza que tenemos para dar también, de qué es ese juicio y todo eso. Por ahora solamente es como algo para que usted entienda que sí existen los 3 infiernos. Eso, para poder es una abrebocas de lo que le queremos enseñar. Entonces quiero que usted tenga claro que la Biblia habla para todo infierno, pero no especifica, la Reina Valera no especifica los tipos de infiernos que están registrados en la Biblia. Pero si usted lee el original, no va a encontrar infierno, sino que a cada uno le va a encontrar su nombre. Le va a encontrar, no va a encontrar los pastores, sino pastora Evelyn, pastora Maribel, pastor Relay, cada quien con su nombre, para que usted me entienda, es un ejemplo. Entonces estamos viendo que el Seol o el Hades es el lugar donde van los espíritus que duermen, es decir, cuando nosotros muramos, toda la persona que muera va a ir al Hades o Seol, todo, buenos y malos. Lo que pasa es que, como les expliqué, hay 2 compartimentos, uno para los salvos y uno para los no salvos. Ahora, ¿cuál es el otro infierno de que habla la Biblia? Usted lo ha leído, sino que como no lo ha traducido, usted tal vez no lo sepa. Tal vez dirá, ay, pero ¿de qué infierno está hablando? ¿Pero cuál es ese infierno? Vamos a leer la palabra en 2 de Pedro 2:4. Vamos a leerlo y ahorita le voy a dar la explicación. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Escúchenme lo que está diciendo aquí. A los ángeles que dice muy claro el Señor, porque si Dios no los perdonó, o sea que esos ángeles no tienen perdón. Esos ángeles están arrojados al infierno. Dice que se lo arrojó al infierno. ¿Pero cuál infierno? ¿Los arrojó también al Hades o Seol? ¿Está allá con los espíritus que duermen? No, es un lugar diferente que en el libro original especifica como Tártaros. Ese lugar infierno es las prisiones de oscuridad o las prisiones eternas que usted encuentra en la Biblia y que está encontrando aquí. Son reservados para cuándo están esos ángeles. Esos ángeles que pecaron no tienen perdón de Dios y están reservados para el día del juicio. ¿Cuál juicio? Para el día que el Señor haga el juicio. El juicio donde va juzgado los ángeles juntamente con Satanás y lanzado al lago de fuego, que es el otro infierno que ya les voy a hablar. Quiero que leamos otro versículo que nos da pues luz para esto. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que ellos van a ser juzgados por el Señor y ahora están en el Tártaros, que es un lugar de oscuridad, son las prisiones eternas que Dios tiene para ellos. Este es el segundo infierno, o sea, ya nos estamos dando cuenta de que sí existen 3 infiernos, ¿verdad? Ya llevamos 2 infiernos a la luz de la palabra, traducidos conforme la Biblia original. ¿Cuál es el otro infierno, hermano? ¿Cuál es el otro infierno? Es el Gehenna, que es el mismo que usted ha leído en la palabra, que se llama lago de fuego. El lago de fuego. Ese es el que usted ha leído muchas veces, lago de fuego. ¿Cuántos nos hemos leído en la Biblia lago de fuego? ¿Cuántos hemos leído Hades o Seol? ¿Cuántos hemos leído en la palabra prisiones eternas? Que serán lanzados a las prisiones eternas, que fueron lanzados los ángeles a las prisiones de oscuridad, todos, pero es que las prisiones de oscuridad significa en hebreo Tártaros. Seol en el hebreo, Hades en griego significa lugar o morada donde van los espíritus que duermen. ¿Y cuál es el Gehenna que estamos hablando ahora, o el lago de fuego? Vamos a leer Apocalipsis 20, 14, 15. Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí está entendiendo usted que fue lanzado al lago de fuego? ¿Cuál es este lago de fuego? Este es el lago de fuego donde va lanzado el falso profeta, donde va a ser lanzado el anticristo, donde va a ser lanzado Satanás y los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que están en el Tártaro, donde va a ser lanzado todos aquellos cuando venga el día del juicio del gran trono blanco, y todos aquellos que desde Adán hasta que se acabe esta tierra, hermano, hasta que se acabe todo esto, el Señor va a juzgar en el día del juicio del gran trono blanco y los va a lanzar al lago de fuego. Es decir, que el lago de fuego todavía no está hecho porque todavía no hay nadie condenado. ¿Sí está entendiendo usted? No hay nadie condenado, o sea que no hay nadie en el lago de fuego, en llamas, no hay nadie en tormento, no hay nadie allá quemándose todavía, hermano. Todavía no, porque no ha habido un juicio. Todavía no ha habido un juicio para que nos puedan condenar. Algo muy puntual es que si en la tierra se cumple esa ley de que a nadie se mete preso hasta que no haya sido juzgado, ¿cuánto más Dios, que es juez justo? O sea, Dios no es injusto, y hasta que no sean juzgados, hasta que cada persona no tenga un juicio, no va a ser lanzada al lago que arde con todo eso. Y eso quiero ampliarlo otro poquito, que también lo vamos a observar en estudios, es la doctrina de los juicios de Dios. He aquí el meollo de muchas cosas. Y es que la Biblia registra que hay 7 juicios, 3 que son físicos y 4 son espirituales. Mientras usted no conozca la doctrina de los juicios de Dios, entonces en este momento usted va a estar aplicando, ay, se murió borracho, debe estarse quemando en el infierno. No, está descansando. ¿Por qué? Porque todavía no ha ido al juicio. Una persona no se le puede condenar sin antes previo a hacer un juicio. Y el Señor ahora no puede mandar a alguien a condenación eterna si todavía no ha hecho el juicio. ¿Cuándo fue el juicio? ¿Cuándo, por favor, fue el juicio? No hay forma, no hay forma. Entonces entienda que la doctrina de los infiernos la necesitamos, pero también necesitamos conocer la doctrina de los juicios, para que usted se dé cuenta en qué semana estamos, en qué juicio. Por ejemplo, esta tierra ha pasado por 2 juicios. Así es. 2 juicios menciona esta tierra. En Génesis capítulo 1 todo estaba ordenado, porque Dios es un Dios de orden, pero en el versículo 2 ya todo está desordenado. Eso fue un caos. Algo pasó ahí que también lo vamos a enseñar. Y todo se llenó de agua. Pastora, ¿cómo dice? Sí, porque dice después, versículos adelante, que el Señor abrió expansión. Abrió espacio. ¿Por qué? Porque todo estaba lleno de agua. ¿Y cuál fue el segundo juicio que ya pasó en la tierra? ¿Cuál fue? El diluvio de Noé. Fue el juicio que él estableció sobre esta tierra. ¿Y cuál será el último? El tercer juicio. Le invitamos a que lo siga viendo. Exactamente. Es importante escudriñar la Biblia. Destruirá la tierra por fuego. Exactamente. Entonces entienda. Bendito sea el Señor que nos va a permitir poder pasar estos estudios. Incluso si usted puede conectar con el pastor, el pastor, yo quiero esos audios, pastora Evelyn, yo quiero esos audios, quiero escucharlos en mi casa. No se preocupe, ya todos están listos. Y si usted no pertenece a ninguno de los grupos de estudio, entonces le animamos para que aquel que en vez de estar ahí mirando a ver cómo nos da cauchera, le diga, no, venga, yo primero estudio y luego le doy cauchera, a ver si nos dejamos, ¿no? Amén, gloria a Dios, ya su nombre, aleluya. No se despegue. Entonces es importante, hermano, mire que cuando uno empieza a escudriñar y a estudiar, empieza a entender muchas cosas y empieza a entender lo que está ocurriendo ahora, y no empieza uno a lanzar palabras que no tienen, o utilizar versículos que se ve que suben al Facebook, versículos que no tienen nada que ver con lo que está aconteciendo ahora, hermano. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la palabra. Amén. Entonces estamos hablando y les estuvimos comentando sobre los tres infiernos, de los cuales tenemos un estudio, vamos a darlo después. Entonces el último infierno, ¿cuál es? El Gehenna, o el lago de fuego, donde va la bestia, donde va el falso profeta. Y voy a leérselo bíblicamente, porque usted dirá, ya está inventando el pastor. Y nosotros, aunque no estamos dando el estudio de los 3 infiernos ahorita, y se llama Doctrina de los Infiernos, quiero darle bases bíblicas para que usted entienda que es real lo que estamos hablando.
Para que no vayan a decir, ay, que vale estar en infierno, este está loco, ¿de qué está hablando? No, estamos hablando de algo que está escrito en la palabra. Dice Apocalipsis 19:20, dice, y la bestia fue arrestada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Fueron lanzados vivos dentro del Gehenna. Amén. Amén. Que arde con azufre. Ajá. Este es el tal lago de fuego, el tal Gehenna, un infierno de los tres que hay. Que no está hecho todavía. Entonces, este lago de fuego no está hecho, no hay nadie todavía. Ya quedó claro eso, espero. Amén. Amén. Ok, continuamos. Vamos con el versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Vamos a detenernos allí. Vamos a ver solo la primera parte, la parte A de este versículo. Y quiero que analice la parte donde dice en palabras del Señor. Muy puntual esa parte, porque el apóstol Pablo está diciendo que va a decir algo que el mismo Señor se lo dio a él. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué momento el Señor habló con el apóstol? Si el apóstol Pablo no estuvo mientras que el Señor Jesús estuvo en esta tierra. El apóstol Pablo no fue parte de los 12 discípulos del Señor Jesús. Lo que sí menciona la Biblia, en el libro de los, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 al 60, es que cuando apedrearon a Esteban, en el tiempo de Esteban, menciona la Biblia que todos aquellos que predicaban a Cristo los mataban, y en este caso estaban apedreando a Esteban. Y dice que los testigos de aquel acontecimiento llevaron las vestiduras a los pies de Saulo. En ese tiempo Saulo perseguía la iglesia. En ese tiempo el Señor no le había cambiado el nombre a Pablo y se llamaba Saulo. Entonces no registra, o sea, la Biblia no enseña que el apóstol Pablo caminó con el Señor. Pero algo muy importante es que el apóstol Pablo halló gracia ante Dios, y dice la Biblia que fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo dice que se le fue a dar revelaciones y visiones, las cuales muchas no le fueron permitidas decir. Entonces quiero que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, tome su Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Y tiene como título el aguijón en la carne. Pero como estamos estudiando, vamos a irlo leyendo por parte y vamos a irlo explicando. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones. Ojo, en primer lugar, el apóstol Pablo había pasado por tantas pruebas, por tantas dificultades, por tantos procesos duros en su vida, que no tenía nada de qué gloriarse. Y aparte de eso, la gloria siempre le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos utensilios útiles en las manos de Dios. Y otro punto dice, me refiero a las visiones. Las visiones que menciona él aquí son lo que decía ahora la pastora Maribel al principio, que son dones de visión por éxtasis. No sé si la pastora quiera reforzar algo más en ese punto. Recordemos aquí que cuando él dice ciertamente no me conviene gloriarme, es que no le conviene que el ego, ¿cómo se dice? Que se coloque por la vanagloria. Muy bien hecho. Dice, no me conviene, porque si yo dejo que el ego y la vanagloria tomen el lugar, porque Dios me he hallado esa gracia, voy a tener muchos problemas. Sin gloriarme ni he tenido todo, imagínate gloriándome. Claro. Entonces, eso dice, y las visiones por éxtasis, esa visión que tuvo fue por éxtasis. ¿Por qué? Porque los sentidos físicos estaban suspendidos, o sea, él estaba en cuerpo en tierra, pero el Señor tomó su espíritu y su alma y lo llevó. Dice que entró en un contacto espiritual, lo llevó hasta el tercer cielo, porque no lo llevó en esta carne. Imposible entrar Su también. cuerpo quedó aquí. Este cuerpo no puede entrar a Amén. esa dimensión de. Amén, no del podemos. cielo. Entonces, Por eso el su Señor espíritu nos va y su a hacer alma. cuerpos gloriosos, ¿no? Hay una parte de estudios que hablan sobre la parte tripartita del hombre, que también, si el Señor nos permite, estaremos con usted enseñándole, que es donde dice que el espíritu y el alma están unidos.
no se pueden separar. Nosotros nos separamos del cuerpo y a eso le llamamos muerte. Cuando los tres están juntos, nosotros tenemos vida y somos un espíritu que ve, que piensa y se transporta en un cuerpo. Pero cuando morimos, el cuerpo se separa del espíritu y del alma. Por eso Pablo, cuando llegó allá, era consciente de lo que estaba escuchando y de lo que veía. Incluso él dice ahí lo que estaba diciendo la sierva. Muchas revelaciones les dio el Señor. Él vio, incluso da destellos. Dice que habían edificios, que habían calles. O sea, él dice varias cosas que vio. Pero para mí, no sé mis hermanos, para mí, que el Señor también le mostró el Apocalipsis a Pablo. Sí. Bueno, hay cosas Hubo que le mostró muchas que no. cosas que él no pudo decir, dijo, no, solamente hasta aquí. El Señor no le dio licencia pues de enseñar más de lo que le permitió. Amén. Ok. Pero tuvo que haber visto muchas cosas si estuvo en el tercer cielo. Amén. Imagínate. Entonces, voy a volver a leer el versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aclara el apóstol que no fueron revelaciones del diablo ni ángeles, sino que fue directamente el Señor el que le dio de aquello. Dice el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Ojo aquí, dice, conozco a un hombre, él aquí está hablando en tercera persona, pero en realidad está hablando de sí mismo. Amén. Aunque está hablando de tercera persona, está hablando de él mismo. Y algo que dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Ahora, el apóstol no tenía una duda en sí, si fue en su cuerpo o no fue en su cuerpo, pero usted y yo que estudiamos las Sagradas Escrituras sabemos que este cuerpo no puede ir experimentar esas partes espirituales porque no está corrupto de tanto pecado. Pero entonces sabemos que fue a través del Espíritu que el Señor hizo esta obra. No, ahí quiero tomar también, cuando dice, conozco un hombre, como no habían más testigos, esto es muy importante, no habían testigos de que pudieran afirmar, por eso habla en tercera persona, Claro. está diciendo, él, dice, como no hay testigos, yo mismo, o sea, como decir, yo juro por mí mismo, yo prometo y digo por mí mismo, por mi vida, que lo que vi fue real. Eso es lo que quiere decir ahí también el apóstol Pablo. Ok, ahora otra cosa que menciona el apóstol Pablo, dice que fue llevado al tercer cielo. Quiero enseñarle a los que no saben y recordarles a los que sí, que existen tres cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, que es el que nosotros podemos ver. Es más, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, dice, mira las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, está hablando de este cielo, de esta atmósfera. El segundo cielo también se conoce como un espacio estelar, donde están las estrellas, las galaxias, los astros, etc. Y el tercer cielo es donde está... Un puntico ahí, no es que estamos en casa, ¿no? Ustedes entienden, aquí ya todo entendible. El segundo punto es que nosotros debemos saber que en el segundo cielo es donde están las potestades. Sí. Las potestades. Sí, o sea, aquellas potestades malas, ¿no? Porque hay potestades que son buenas, hay potestades de ángeles. Si usted vea a primera... Colosenses 1, 15, 16 dice que Él hizo en Cristo las potestades. Potestades significa un rango de ángeles. Pero como un rango de ángeles también estuvo contra Dios, que fue lo que fueron juzgados, están en la segunda. Y desde ahí viene. Ay, pastor, ¿usted cómo habla tanta cosa? Ah, no. Y Daniel orando, dice la palabra, que él estaba orando y todavía no había recibido respuesta. Y cuando llegó el ángel o el arcángel, ¿qué le dijo? Es que tuve inconveniente en el segundo cielo porque el príncipe de Persia me hizo Oposición. exacto. Entonces, usted ya sabe. Ok. Y en el tercer cielo es donde habita Dios. Pero entonces el apóstol aquí está mencionando que él no fue llevado al primero y al segundo, sino que fue llevado al tercer cielo y fue llevado por Dios. En el versículo 3 dice,
y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre explicar, que es lo que ahora estaban mencionando los siervos. O sea, fue todo lo que el apóstol Pablo vio, todo lo que Dios le enseñó. Hubieron cosas que sí se le fueron permitidas decir, pero hubieron cosas que no se les fueron permitidas decir. Y como dijo la sierva, la pastora Maribel, creemos que al apóstol Pablo se le fue revelado aún el Apocalipsis, pero a él no se le fue permitido escribirlo, mientras que a Juan sí. Entonces no sé si alguien más tenga algo que aportar en ese punto. No, yo solo quería decir un detallito cuando se habló de los principados y potestades. Es que cuando Dios creó los principados y potestades, no los creó malos. No. Porque es que hay gente que piensa que cuando se habla de potestad y principado está hablando de demonios, de lo malo. No, Dios creó todo bueno, como creó principados, potestades, huestes y todo eso. Fueron rangos angelicales, como los querubines, serafines, arcángeles, y etcétera, etcétera. Y que cuando se desobedecieron, esos mismos rangos en las tinieblas se guardan. Por eso hay potestades que son a favor de Dios y hay otras que son en contra de Dios. Amén. Ya listo, entonces ya casi para terminar, porque creo que pues yo veo a todo el mundo ahí, aquí alcanzo a ver porque el espejo está, y de verdad que gracias por sus comentarios, ahí estaremos ahora observándolos. Y para cerrar, porque creo que nos falta mucho esta primera sección, era que en esas revelaciones que habla nuestra pastora y habla la palabra primeramente, se le fueron permitidas a Pablo algunas. ¿Pero qué enseñó Pablo? Uno, el misterio de la gracia, y a su nombre sea la gloria. ¿Por qué el misterio de la gracia? Era un misterio porque los apóstoles o los discípulos que estuvieron con Jesús nunca supieron que era eso. En ese momento que estuvieron con Jesús, Jesús no habló de la gracia. ¿Por qué? Porque Él venía a la ley, eso lo vamos a ver más adelante. No habló del periodo de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo todavía venía en ley y apenas iba a pagar el precio. Cuando Él pagó el precio, fue a la cruz, resucitó, nació la iglesia en gracia. ¿Qué es la gracia? Recibimos un regalo inmerecido. ¿Qué es? Que aquel tomó la posición que debíamos estar nosotros de muerte, y de muerte eterna la tomó Él. Pero como Él no cometió pecado, el Espíritu Santo lo levantó con poder y fuerza, con fuego y gloria. Entonces ahí está la gracia. Ni Pedro, ni Juan, ni ninguno supo el misterio de la gracia. ¿Dónde lo tomó Pablo? Con el Señor Jesucristo. Amén. Otro misterio fue la justificación, la redención y la santificación, que luego vamos a hablar. El misterio de la regeneración, de lo que ya estaba perdido, pero que recibimos regeneración en nosotros. El misterio del nuevo nacimiento, que era un misterio para ellos. ¿Cómo era posible que iban a nacer? El de la gracia, ahí me faltó un poquito, yo también me hago así. Y es que para los judíos solamente ellos entraban, pero la gracia le dio la puerta a todos nosotros. Para la gloria de Dios. El misterio del nuevo nacimiento no sabían que lo que murió en el Edén con Adán fue el Espíritu, y que cuando uno recibe la obra salvífica a través del Señor Jesucristo, la justificación de Él, la redención y la salvación, nos da un nuevo nacimiento. Usted y yo estamos vivos, y si usted, querido amigo, no ha entrado en comunión con el Señor, repita conmigo que el Señor es su Salvador. Arrepienta de todos sus pecados en este momento y reciba un nacimiento nuevo. Pero no repetir con boca, sino sintiendo en su corazón, porque por la boca no sirve para nada. Arrodíllese donde está, humíllese y diga: yo necesito para nacer de nuevo. Otro misterio, el misterio de la iglesia. Por eso Jesús, mientras caminó sobre la tierra, esto más de uno va a echar piedra, pero que venga, que aquí estamos en cuarentena y yo vivo en un segundo piso. El misterio de la iglesia, Cristo no habló de la iglesia mientras caminó esos 33 años y medio, no habló. Muéstrame un versículo donde Cristo hable de la iglesia. ¿Por qué, pastora, no habló? Ni en Mateo 24 ni Mateo 25 no habló de la iglesia. Porque la iglesia no había nacido. Jesús estaba vivo. No había ido a la cruz.
Nosotros como iglesia nacimos en la resurrección de Cristo. Y a su nombre sea la gloria. Mira cómo se cierran solitas las puertas del poder. Ahí está. Hasta que Cristo no pagara o no cumpliera su misión, nadie sabía de la iglesia. El misterio del arrebatamiento de la iglesia. Jesús trató de decirle a los discípulos cuando estuvo aquí en la tierra, pero ellos no pudieron captar la revelación que Jesús les dio. Dijo, y volveré y los tomaré a mí mismo en ustedes. Y ahí les estaba diciendo el arrebatamiento, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Por eso es una iluminación. ¿Y a quién se le dio? A Pablo. Todo lo que se le dio a Pablo, Jesús no le habló a sus discípulos. Por eso, escuche bien y despierte. Por eso es que cuando Pedro y Pablo están en el conflicto de que Pedro no quería, cuando llegaban los judíos, ¡uy, los judíos! Pero cuando llegaban los gentiles, ¡uy, los gentiles! Y cuando se reunían los dos decían, no, los gentiles no. Porque él no lo podía entender, porque su maestro no le habló. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo y llevarlo a una visión. Y a su nombre sea la gloria. Bajar el lienzo, no tiene nada con qué comer, no tiene nada que ver que coma cerdo o no coma cerdo. Eso tenía que ver con una iluminación de parte del Espíritu Santo, donde decía que no nos podía llamar a nosotros, los gentiles inmundos, porque la santificación, la justificación y la redención había llegado en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y espero que le haya quedado claro. Y el misterio de la Santa Cena. Ahí vamos a quedar, mi hermano. De antemano, muchas gracias primeramente. Amén, a Dios. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Aleluya, y esperamos pronto, dentro de 2 días, volvernos a ver para que podamos concluir con estos preciosos estudios. Por favor, cada uno, Pastor Gerley, despida. Sí, mis amados, Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Les agradecemos a ustedes por este rato, su atención prestada. Esperamos que esto que estamos aprendiendo les sea de mucha bendición para su vida, así como lo ha sido para la nuestra. Les esperamos en 2 días, estaremos también por este medio. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y muchas gracias. Amén. Recuerde, lo que no entienda, pregunte. No busque sin saber. Amén. Sí, primero pregunte. Y después, ahora sí, con toda libertad puede hablar, puede decir lo que desea. Le recordamos, Cristo le ama mucho y el Señor viene pronto, viene por usted, viene por mí, viene por todos y está todavía la puerta abierta Amén. de salvación. Gracias. Por favor, no se quede por fuera, que si no nos vemos aquí en la tierra, nos veremos en el cielo. Recuerden, mis amados, que no se puede ni criticar ni opinar Amén. sobre los temas que no se conocen. Para usted ser un buen crítico o dar una buena opinión, usted debe conocer del tema. Amén. Amén. Que Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios les Dios les bendiga. guarde. Amén. Bendiciones. Aleluya. Una hora.